Bueno, estoy considerando que ya somos 51, vamos a arrancar de vuelta. Eh, Les estaba contando en el supuesto de las convocatorias simultáneas, si la asamblea fue citada para celebrarse el mismo día, deberá hacerlo con un intervalo no inferior a 1 hora. Entonces, esto significa que yo puedo hacer una asamblea, puedo citarlos para las 10 de la mañana, y si no hay nadie, puedo citar en el momento que hago la citación, especificar que la segunda convocatoria comenzará a las 12 del mismo día. La asamblea unánime es una asamblea que podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan los accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones que se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Esto pasa muchísimo, cuando tenemos una sociedad anónima cuyos accionistas son 4 o 5, o más, pero se encontraron o se encuentran, no es necesaria hacer una gran convocatoria, sino que puede ser que los accionistas trabajen todos en la misma planta, y entonces decimos, che, nos juntamos un toque, vamos a hablar este tema, vamos a resolver esto, y si da y están todos de acuerdo, entonces esta reunión, que muchas veces son reuniones comerciales, que suelen existir porque siempre las personas que trabajan en la empresa tienen que estar en contacto permanente y tienen que tener intercambio con los otros. Si resulta que de esta reunión están habilitados y son los mismos accionistas, pueden darle carácter a asamblea y decir, bueno, esto es una asamblea, esto que empezó, estábamos charlando de tal o cual cosa, decidimos esto otro, bueno, ok, vamos a hacer que esto sea una asamblea, porque hemos decidido hacer tal cosa. En estos tiempos, bueno, ahora no, porque no están trabajando, no hay tanto desplazamiento, sí hay desplazamiento, pero que se resuelven cosas muy importantes, podemos darle carácter de asamblea a esta reunión. Y si están todos los accionistas, nada quita, o sea, no es necesario el tema de la publicación, te eximís de la publicación. Bueno, para que puedan haber estas asambleas, se tiene que presentar, para asistir a las asambleas, los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones, o un certificado de depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturables librados al efecto por un banco, caja de valores u otra institución autorizada para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada. La sociedad les entregará los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión de la asamblea. Esto ocurre en asambleas donde hay un número enorme de accionistas, donde no se conocen entre ellos, y tengo que probar el carácter de accionista o socio. Entonces, ustedes imaginen que yo voy a una asamblea de Pechín, donde no conozco a nadie, y yo tengo que acreditar mi calidad de accionista. Entonces, la Caja de Valores, que depende de la Comisión Nacional de Valores, emite un certificado, y este certificado dice, Jorge Estela tiene 40 acciones. Y entonces yo voy, me presento, hago el depósito, me dan el comprobante, me queda el papelito, y entonces yo con ese papelito después en la asamblea podré levantar la mano y decir, sí, el señor Jorge Estela tiene 40 acciones y tiene 40 votos. Y entonces, cuando se haga todos los totales y qué sé yo, se toman en consideración esto. Habla de la presentación de las acciones porque antes las acciones eran cartulares y era un título, era un papel, un pergamino que yo tenía que tener, y el tenedor de ese título era el accionista. Con el tiempo y los volúmenes de dinero que se están manejando y la cantidad de acciones que se están manejando, todo esto ha dejado de usarse, y entonces ahora hay registros de accionistas, sobre todo en las sociedades abiertas, donde se emiten estos certificados para que los certificados de tenencia de las acciones, para probar que uno es el accionista, y uno no es solo el accionista porque tiene la cartulina, ¿no? Ese es el tema.
Después, bueno, este tema de sociedades, ese certificado de tenencia tiene validez por un tiempo, porque ocurre algo parecido a, a lo que ocurre con los certificados del registro de la propiedad inmueble, que durante el tiempo que está pedido el certificado no se pueden hacer inscripciones, no se pueden hacer transferencias, no se pueden hacer un montón de cosas porque está el certificado emitido y el certificado está emitido para que yo pueda concurrir a una asamblea. Entonces, si hago una sesión o un embargo a las acciones, pero bueno, listo, no los quiero volver locos, eso es un tema más de sociedades que de elementos. Comunicación de asistencia, libro de asistencia. Bueno, dentro de todos los libros, cuando habíamos visto libros, también está el libro de asistencia, que es un libro donde están todos los accionistas y se va haciendo una marca, se va poniendo y firman como que estuvo presente cada uno de ellos. Le leo el articulado. Los titulares de las acciones nominativas y escriturales con registros, cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, quedan exceptuados de la obligación de depositar las acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término. O sea, yo voy a presentarme en el libro y voy a decir, en esta asamblea estoy, presente. Los accionistas o sus representantes que concurran a la asamblea firmarán el libro de asistencia en el que dejarán constancia de sus domicilios, documento de identidad y número de votos que les corresponda. Los votos en función de la cantidad de acciones que tienen, ¿no? No se podrá disponer de las acciones hasta después de realizada la asamblea, excepto en el caso de la cancelación de depósito, quien, sin ser accionista, invoque los derechos que confiere un certificado de constancia que le atribuye de tal calidad, responderá por los daños y perjuicios que se irroguen a la sociedad emisora, socios y terceros. La indemnización en ningún caso será inferior al valor real de las acciones que haya invocado, al momento de la convocatoria de la asamblea, perdón. El banco o la institución autorizada responderá por la existencia de las acciones de la sociedad, bla, bla, bla. Todo eso, no, véanlo, pero es un tema más de sociedades. Cuando los certificados de depósito de las constancias, me sacó la pantalla, perdón. Cuando los certificados de depósito de las constancias de las cuentas de acciones escriturales no especifiquen su numeración y la de los títulos en su caso, la autoridad controlor podrá, a petición fundada de cualquier accionista, requerir del depositario de institución encargada llevar al registro de comprobación de la existencia de las acciones. Ok. Esto es un poco, complementa un poco lo que les contaba antes. Si yo no tengo los certificados, porque el registro de accionistas lo lleva la propia sociedad, y esto va a ocurrir en las sociedades cerradas, yo voy a tener el libro de asistencia y voy a tener el libro de accionistas. Ese libro que les dije que en vez de abrirse así, se abre así, se abre a lo largo, donde yo tengo todo toda el detalle de quiénes son los accionistas y la cantidad de votos que tiene cada uno, la cantidad de acciones, tipo de acciones que tiene y el derecho a voto que le da cada accionista, cada acción. Intervención de los directores, síndicos, gerentes y inhabilitación para votar, presidencia de las asambleas. Bien, los directores, perdón, de repente la computadora se oscureció y es que empezó en modo de ahorro de energía y era porque tenía las zapatillas desenchufadas. Me pasan todas. Los directores, los síndicos y los gerentes generales tienen derecho y obligación de asistir con voz a todas las asambleas. Solo tendrán voto en la medida que les corresponda como accionistas. Recuerden que los directores o el presidente del directorio puede ser un empleado y no tener acciones, por ende no puede votar. Solo tendrán voto en la medida que les corresponda como accionistas con las limitaciones establecidas en esta sección. Es nula cláusula caso contrario. Los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y gerentes generales no pueden votar en las decisiones vinculadas con la aprobación de sus actos de gestión. A ver, ¿les pareció fantástica la gestión realizada durante todo el año? Sí, yo voto que fui perfecto, no me equivoqué en nada, hice todo bien. Bueno, no estaría siendo así, no podrían ellos mismos votar por sus propias gestiones. Las asambleas serán presididas por el presidente del directorio, su reemplazante, salvo disposición contraria del estatuto, por su defecto por la persona que se designe en la asamblea. La asamblea convocada judicialmente o por la autoridad del Contralor,
Cuando las asambleas fueran convocadas por el juez o autoridad de contralor, será presidida por el funcionario que estos hayan designado. A ver, si el presidente no les estaba dando bolilla para presentarse en la asamblea, difícilmente yo tampoco quisiera tenerlo presidente de la asamblea, porque cada vez que yo levante la mano me van a decir, no, vos callate, no, vos callate, o todo mi grupete de amigos ahí van a decirles que no, y entonces no me gustaría que eso ocurra, y tendría que presidirla el designado por el juzgado. El quórum es la cantidad de individuos que tienen que estar accionistas o representantes de los accionistas que tienen que por lo menos estar en una asamblea para que la asamblea sea válida. La constitución de una asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. La segunda convocatoria, esto es en la primera convocatoria, ¿sí? El 51%. En la segunda convocatoria, la asamblea se considerará constituida, cualquiera sea el número de los que esté. Entonces, a ver, nosotros tenemos 100, en una sociedad anónima, tenemos 100 tipos, vinieron 51, hermoso, podemos sesionar, la asamblea es válida en relación al quórum, tenemos el quórum necesario y suficiente. No vino nadie para el primer llamado, puedo hacerlo en el mismo día con una hora por lo menos de diferencia entre el primero y el segundo llamado, lo hago dentro de 3 días, no me interesa. Para el momento que sea, en la segunda convocatoria, si somos 10 los que estamos, podremos sesionar con 10 porque la ley así lo establece. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse con la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija un mayor número. Esto significa que si en la primera llamada había 51, vamos a votar, para que la moción sea aprobada, tendré que tener la mitad de 51, 26, 27 votos, y entonces con los 27 votos yo ya estoy tranquilo, porque tengo la mayoría del quórum presente. Y en el segundo llamado, si de los 100, 90 no vinieron y estábamos 10 y podemos sesionar con la cantidad de accionistas que estén, y somos 10, entonces con 6 votos yo tendré mi moción aprobada. Y para las asambleas extraordinarias, el quórum cambia, o sea, fíjense que aumenta el número, la exigencia es mayor. Es lógico, porque en la asamblea extraordinaria no se trata solamente, vamos a renovar el presidente, Celentano por 3 años más presidente, Jorge Estela síndico. No, en la asamblea extraordinaria estamos tratando de cambiar el objeto social, mudarnos, aumentar el capital por arriba de un quíntuplo, que puede ser que yo no tenga plata, y entonces estos turros le están pidiendo simplemente para licuarme en mi porcentual de accionista, como accionista, y entonces perder poder en las próximas elecciones. O sea, puede haber todo un juego político que por eso requiere una mayoría especial. La Asamblea Extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 60% de las acciones con derecho a voto, si el estatuto no exige un quórum mayor. Este es el mínimo, ¿sí? Y en la segunda convocatoria se requiere concurrencia de accionistas que representen el 30% de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto también fije un número mayor o menor, ¿sí? La mayoría de las resoluciones para ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija un mayor número. Supuestos especiales, dice la ley. Cuando se trate de transformación, prórroga, reconducción, excepto de las sociedades que hacen oferta pública o cotizan de sus acciones, cotización de sus acciones, de la disolución anticipada de la sociedad, de la transformación, de la transferencia del domicilio al extranjero, del cambio fundamental del objeto y de la reintegración total o parcial del capital, tanto en la primera cuanto en la segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto. Esta disposición se aplicará
para decidir la decisión, salvo respecto de la sociedad incorporante que se regirá por las normas sobre el aumento de capital. Bueno, son temas que creo que vamos a ahondar en el tema de sociedades, y hoy a ustedes esta última parte, el supuesto especial, tanto no les estaría. Tengan en cuenta entonces los quórum para la asamblea ordinaria y para la asamblea extraordinaria, son temas que siempre tienden a la confusión. Asamblea ordinaria, el 51%, la mitad más uno, para el primer llamado, el segundo llamado con los que vengan, y en la asamblea extraordinaria, el 60% con 60% de los que tienen derecho a voto arranca la asamblea, en el segundo llamado con el 30%, a menos que el estatuto fije un número mayor o menor. ¿El porcentaje de quórum es respecto de la cantidad de accionistas presentes? No, de los accionistas totales. O depende del porcentaje que tenga cada accionista y cuánto su voto. O sea, ponele, 2 accionistas siendo 5 en total, tienen el 52% de los votos. Ellos solo reúnen el quórum, no necesitan ser 3 accionistas sin importar que valga su voto. No. Vos decís que dos accionistas tienen el 52%. Abrí el micrófono, Abril, y contámelo, a ver si te entiendo. Hola, perdón. Es que sí, me mareé un poco. No entiendo si, por ejemplo, o sea, si lo que vale para el quórum es la persona en sí o la cantidad de acciones que tenga esa persona y lo que valga su voto. Claro, eso, lo que pusieron en el chat. No, es por las acciones, claro. Claro, porque si somos... ¿Por capital o por persona individuo? No sé, no escuché bien, ¿quién habló? Yo, Jorge Santi. Ella eso, preguntó si fue por o por capital representado, básicamente. Claro. Ah, es por capital, es por el capital. Ok. A ver. Quedó un poco confuso el ejercicio de los 100 tipos. No, bueno, pero te digo los 100 tipos porque los 100 tipos tienen una acción cada uno. Claro. Ok, ahí sí. Sí, vos solo podés tener todo el quórum, pone el doctor Rosentino. Derecho de receso. Los accionistas disconformes con las modificaciones incluidas en el último párrafo del artículo anterior, salvo en el caso de disolución anticipada y en la que los accionistas de la sociedad incorporante en fusión y escisión puedan separarse de la sociedad con reembolso de valores de sus acciones, también podrá separarse en los pasos. Esto lo vemos acá. Esta era una de las dudas que tenía, de meterme con el derecho de receso. JJ, ¿lo desarrollo o lo paso por arriba? Porque esto es más de sociedades, no sé si te parece. Era una de las... Pero lo explico, no tengo inconveniente en explicarlo. No, explicar el concepto nada más lo que es. Ah, ok. Solo lo que es, Jorge. Bueno, bárbaro. El derecho de receso. A ver, cuando vos tenés un accionista que no está conforme con las decisiones, el tipo puede agarrar, plantarse y decir, bueno, listo, chavo, hasta acá llegué, me voy. Y entonces lo que hace el derecho de receso es que le permite a este poder retomar la inversión el capital que tiene aportado en estas acciones, que le reintegren sus acciones, y entonces se retira de la sociedad. Esas acciones pueden comprarlas los mismos accionistas para no quedar licuados en la misma proporción de la cantidad de acciones que tiene cada uno, para que no quede licuado uno con otro, para que uno no tenga más porcentaje por la adquisición de mis acciones, y entonces se va feliz a la casa y listo, chao, hasta luego. Eso es un poco el derecho de receso del que habla la norma. El contenido del acta, copias de las actas. Las actas confeccionadas conforme al artículo 73 deben resumir las manifestaciones hechas en la deliberación, las formas en las votaciones, los resultados con la expresión completa de las decisiones. Cualquier accionista puede solicitar a su costa copia firmada del acta. A ver, todo lo que se trata en el acta tiene que quedar volcado.
no se hace una transcripción taquigráfica literal, sino que dice, analizado el balance y expuesto por parte del presidente los elementos del balance, los cuales fueron atendidos, luego de un breve intercambio de palabras, ahí cuando se pelean todos, dicen me cagaste, choreaste, eso no lo dije, luego de un breve intercambio de opiniones al respecto, se decide la aprobación de la gestión, agradeciéndole al directorio las labores realizadas durante el ejercicio. Eso es lo que dice todos los balances. Todas las actas de aprobación de los balances. Esta acta, esto se hace, o se graban, o hay alguien, debería haber un secretario que toma nota de todo, y fulano dijo. Va a depender también el grado de interacción que tengas con los accionistas y de las cosas que estén planteando, porque de repente hay algo que tira algún accionista que es realmente muy importante y tiene que estar volcado. Entonces, el intercambio, ¿qué fue el intercambio? No, el intercambio dijo que se estaban choreando, que habían hecho desaparecer un edificio entero, y bueno, vas a poner luego un intercambio. Dice, el socio tal, Celentano, dijo que Santiago se había choreado un edificio entero, lo desarmó ladrillo por ladrillo. Bueno, eso, más allá de un mero comentario, escribilo, porque te va a quedar como precedente de algo, un futuro que vas a tener un lío tremendo. Entonces, depende del intercambio, qué es lo que se esté hablando, qué es lo que se esté discutiendo, qué es lo que estás analizando, aprobando o discutiendo en la asamblea, se vuelca con más, con menos detalle. Se graban, se transcriben, y una vez que se transcribe, se hace un borrador, y se le presenta a los miembros, y dice, ¿estás de acuerdo? Sí, listo. En principio se anota y se firman, y después estas actas que están en el papelito, que están firmadas en el momento, se transcriben, se copian en los libros de asamblea. Dependiendo de la envergadura de la sociedad, si es una sociedad chiquitita o es una sociedad muy grande, vas a tener un libro. Vas a tener el libro de accionistas, vas a tener el libro de accionistas, el libro de directorio, el libro de asambleas, y podrás tener un libro de asambleas ordinarias y un libro de asambleas extraordinarias. Todo va a depender del tamaño de la empresa que tengas. Bien, concluido el tema de las asambleas, pasamos a la administración y representación. En la sociedad anónima, el directorio es el miembro de administración y representación. La administración está a cargo del directorio, compuesto por uno o más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia en su caso. En las sociedades anónimas del artículo 299, salvo en las previstas del inciso séptimo, el directorio estará integrado por lo menos por 3 directores. Si se faculta a la asamblea de accionistas para determinar el nuevo directorio, el estatuto especificará el número mínimo y el número máximo. El directorio está encabezado por un miembro que se llama presidente, y a ver, esto lo debo haber puesto más adelante. Las condiciones: domicilio de los directivos, duración, sí, acá está. El directorio es reelegible y su designación revocable exclusivamente por la asamblea, incluso en el caso del artículo 281 inciso D. No es obligatoria la calidad de accionista. ¿Sí? Esto se lo habíamos dicho, siempre hago la comparación. El presidente del banco donde yo trabajo no es accionista del banco, es un empleado, es tan empleado como lo soy yo, iguales. Él gana un poco más de plata de la que gano yo. No lo llegué a ver, lo que estabas mostrando. Sabes que es la nueva normativa de la IGJ que permite reuniones de los órganos a distancia, nada más que eso. Ah, ok, claro, por toda esta situación. El director es reelegible y su designación es obligatoria la calidad de accionista, era esto. No, para ser presidente o director no es necesario ser accionista, pueden ser empleados, cobrar un sueldo, un lindo sueldo, dependiendo también de la envergadura de la sociedad. El estatuto establecerá la garantía que se debe presentar, el estatuto no puede suprimir o restringir la revocabilidad en el cargo, la mayoría absoluta de los directores debe tener domicilio en la República Argentina. Todos los directores deberán constituir un domicilio especial en la República donde serán válidas las notificaciones que se le efectúen con motivo del ejercicio de sus funciones, incluyéndose las relativas a la acción de responsabilidad. El estatuto precisará el término porque el que es elegido, que no puede exceder de 3 ejercicios, salvo el supuesto del 281. Entonces,
si no puede ser el ejercicio, pues no puede ser director 1 por más de 3 años, lo soy por 1 y no más de 3. Entonces, puede ser por 1, por 2 o por 3. Lo que permite la norma es la reelección de este directorio. En empresas, en pymes familiares, el directorio siempre es papá, los hijos, el yerno, y van a rotar, porque la ley dice que tienen que rotar y se nombran. Pero en las grandes empresas puede que se creen listas donde vos puedas plantear listas de oposición, así como hay listas de candidatos ¿cómo es que se llama? Para presidente, y tengo un equipo que se postula para la presidencia. Bueno, puede ocurrir lo mismo en sociedades, donde se juntan 4 descerebrados y dicen, nosotros queremos ser los futuros directores, yo quiero ser el presidente, y hacer propuestas y todo, y los cientos de accionistas que tenga esta sociedad anónima van a decir, che, qué bueno, mirá, está Celentano como candidato para presidente con este nuevo directorio, es un directorio más profesional, más esto, bla, bla, bla. Bueno, yo los voto a ellos porque tengo esta alternativa. ¿Puedo tener otra alternativa? Dios no lo permita, la tengo a la doctora Artero como candidata para presidente, y entonces tengo 3 grupos para poder elegir a un plantel, a una plantilla de directores distintos, que no sea siempre el mismo flaco. No, yo no quiero que Cosentino sea siempre el presidente, viene siendo presidente de la sociedad hace 12 años, así nos va, necesitamos renovarnos, un voto femenino, pónganle lo que quieran, y votan por Artero. Artero no está presente, ¿no? No contamos con su grata presencia, me parece. No obstante, el director permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado. El silencio del estatuto, en caso de silencio del estatuto, se entiende que el término previsto es el máximo autorizado. Suele ocurrir que, así como el directorio de la sociedad anónima se olvida de llamar a la asamblea para la aprobación de la gestión y la aprobación del balance, se hayan olvidado de renovar los cargos. Y así es como yo me encuentro en algún momento con que cuando me firman algún papel, algún nuevo contrato, y voy a buscar las atribuciones del firmante, encuentro que el mandato está vencido. Entonces lo tengo al doctor Lorenzato, firma, doctor Santiago Lorenzato, presidente. Y cuando yo voy a los papeles veo que la gestión de presidente de Lorenzato, él asumió en el 2012 por 3 años, venció en el 15, estamos en el 20, no presentaron las actas. Entonces llamás por teléfono y decís, está todo bien, a ver, Lorenzato está firmando porque es el presidente, y acá dice, no obstante, el director permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado. Pero, hola muchachos, hace 5 años venció esto, ¿piensan hacer? No, lo que pasa es que se nos perdió el libro. Entonces, y estamos esperando que la IGJ haga. Bueno, entonces el trámite continúa, se da de alta, se hace el contrato, porque la novedad que yo tengo es que el último director elegido fue Lorenzato. Hace 5 años, o hace 8 años, y venció hace 5, pero como no hubo una asamblea, es irregular, es sumamente irregular, no debería, pero es lo que ocurre, es lo que ustedes se van a encontrar mañana cuando salgan a laburar. Son las cosas que nos pasan en el ejercicio. Todos los días nos encontramos con estas cosas. Pero si nos ponemos en perro y decir, no, vos tendrías que haber hecho la asamblea hace 5 años y haber nombrado un nuevo presidente, y mientras tanto no operás, la cosa económica no funciona. Entonces, se tiene que dar la adecuación entre la norma y la realidad, que era un poco lo que hablábamos anoche, hablaban los conferencistas en la conferencia de concursos, ¿no, Cosentino?
que decían, tenemos que dar un poquito de luz a lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, ahí tenemos que tirarle un poco de las orejas, llamar al representante legal, hablar con los apoderados y decirle, negro, tenemos los balances, las asambleas recontravencidas, necesitamos que te pongas las pilas. Puede darse también la situación del reemplazo de los directores o que alguno de los directores renuncie en medio de la gestión. El estatuto podrá establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de los directores por cualquier causa. Esta previsión es obligatoria en las sociedades que prescinden de la sindicatura. No. En caso de vacancia, los síndicos designarán el representante hasta la reunión de la próxima asamblea, si el estatuto no prevé otra forma de nombramiento. El directorio podrá aceptar la renuncia del director en la primera reunión que se celebre después de presentada, siempre que no afectare su funcionamiento regular o no fuese dolosa o intempestiva, lo que deberá constar en el acta pertinente. De lo contrario, el renunciante deberá continuar en funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie. Porque puede ser que el tipo renuncia, sí, listo, está bien, yo renuncio. Pero yo renuncio y la verdad es que hay un montón de cosas que dependen de mi presencia. Es fundamental que yo esté en la sociedad para que la sociedad pueda existir, pueda funcionar, pueda caminar, puedan hacerse un montón de cosas. Entonces, si yo de golpe y porrazo desaparezco de la sociedad, y entonces, más allá de que yo me vaya y que alguno pueda llegar a estar triste o contento, acá lo que puede pasar es que le cause un perjuicio a la sociedad. Miren, una vez me pasó que renunció, era una sociedad anónima, y el gerente financiero, que era el único que tenía todas las firmas registradas en el banco, más allá del presidente, pero era el que tenía las claves, los accesos, todo firmado en el banco. El tipo se enojó un día de un portazo, listo, chavo, hasta luego, me voy, se fue, y la sociedad no pudo operar, porque por más que venga el presidente, te diga hola, y te chapee, te pone así el libro, viene con el libro directo, y te apoya el libro y dice, acá dice que yo soy el presidente, si no tenés dado de alta, si no estás dado de alta, no vas a poder operar. Y no puede operar y no opera. Y gritá, enojate, hace todo lo que quieras, pero no vas a operar. Y la sociedad estuvo parada 3 días sin liquidar operaciones portuarias, aduaneras, y eso era una empresa portuaria, claramente. Eso, cada día que pasa, son miles de dólares. Entonces, fíjense la importancia, o sea, la acción de daño que pudo haberle causado, le pudo haber originado, la sociedad haberle iniciado a este director que agarró y pegó el portazo y se fue causándole este perjuicio. Bueno, estas cosas las tienen que ver. El funcionamiento y la remuneración del directorio. El estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento del directorio. El quórum no puede ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes. El estatuto podrá establecer la remuneración del directorio, el Consejo de Vigilancia en su defecto, la fijará la Asamblea o el Consejo de Vigilancia en su caso. El monto máximo de retribuciones que por todo concepto podrán percibir los miembros del directorio y el Consejo de Vigilancia, en su caso, incluidos los sueldos y otras remuneraciones por su desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrá exceder el 25% de las ganancias. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa porque nosotros somos los directores de la empresa está perdiendo, no está facturando absolutamente nada, puede estar en una situación técnica de quebranto, donde no tenga utilidades, porque ha tenido más gastos que retribuciones, cosa que ha ocurrido mucho en el cierre de los balances de 2019, lo vimos en muchísimas empresas, y no obstante esto, los tipos agarraron y dicen, nosotros nos repartimos los sueldos y los bonus. O sea, yo no puedo pagar un bono a un director si la empresa está en pérdida. Eso es un perjuicio que indirectamente le estoy causando. O sea, vos sabés que la empresa está en diciembre, cerraste balance, y tuviste la asamblea en abril, aprobamos el pago de un bono, y en julio estás llamando al abogado para concursarte. Vamos.
A eso es a lo que se refiere el artículo y el porcentual. Prohibiciones e incompatibilidades para ser director. No pueden ser directores ni gerentes. 1, quienes no puedan ejercer el comercio. 2, los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta los 10 años después de su rehabilitación. Los fallidos por quiebra causal o circunstancias hasta los 5 años después de la rehabilitación. Los directores o administradores de sociedades cuya conducta se calificara culpable o fraudulenta, o sea, ese que se cobró el bono y se concursó, o hasta 10 años después de su rehabilitación. Los condenados con accesoria de inhabilitación a ejercer cargos públicos, los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión, función en liquidación de sociedades, en cuyos casos hasta después de 10 años de cumplida la condena. Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, hasta 2 años que cesen sus funciones. Es una pena que esto sea así para las sociedades y no a la inversa, ¿no? Porque si no, no tendríamos tantos en el sector. Directorio, reuniones, convocatoria. El directorio se reunirá por lo menos una vez cada 3 meses, salvo que el estatuto exigiera mayor número de reuniones sin perjuicio de las que se pudieran celebrar por medio de cualquier director. La convocatoria será hecha en este último caso por el presidente para reunirse dentro del 5º día de recibido el pedido. En su defecto podrá convocarla a cualquiera de los directores. La convocatoria deberá indicar los temas a tratar. A ver, una vez cada 3 meses, muchachos, directorio. ¿Para qué? Para que cada uno me informe cómo está el área a la cual atiende. Hay un director de recursos humanos, hay un director de comercialización, un director de marketing, un director de logística, y nos reunimos. Estas reuniones, acá dice por lo menos cada 3 meses, pero este flujo de información, de intercambio, es constante, porque yo no puedo esperar 3 meses a que el tipo de logística me diga, che, no tenemos los permisos para transitar por la cuarentena, y estamos en un problema si eso no me lo avisás. O el de recursos humanos me dice, che, la empresa, nadie puede venir a laburar porque no tenemos los permisos, porque no somos una de las empresas esenciales, y no tenemos presupuesto, o no hablé con el director de finanzas para ver si podemos comprar 20 laptops para que los pibes laburen en su casa, o para pagar el software para que los pibes laburen. Entonces, les hago el ejemplo, porque los directores tienen que estar todo el tiempo en contacto, y todo el tiempo sobrellevando la situación y manejando la empresa, porque esa es la función del director. No puede haber un director descolgado o un director que haga algo sin consultarlo a sus pares, porque el de logística, el de recursos humanos, quizás el de logística consiguió 10 camiones, pero el de recursos humanos no habló con él y no tenemos los permisos para salir a la calle. Entonces, tiene que haber una coordinación, tiene que haber una reunión. Y todas estas cosas hacen el día a día de la sociedad. Por eso la ley lo regula, y regula un mínimo y dice por lo menos. En realidad los directorios se reúnen quizás por el formalismo, y arman esta reunión de directorio, pero sepan que los directores están todo el tiempo en